Muy buenas noches, queridos estudiantes. La doctora Ángeles Bones les saluda. Esta noche, pues, vamos a empezar nuestra materia de gestión ambiental aplicada al transporte. Nos vamos a referir en este tema a la unidad número 1 respecto a la gestión ambiental y política empresarial e impacto ambiental. Vamos a tomar pues como referencia el tema número 1.1 respecto a la gestión ambiental y sus generalidades. Empezamos pues, queridos estudiantes. Vamos a hacer una pequeña introducción a la gestión ambiental. Para nosotros poder tener una idea dentro de esta materia a qué nos referimos a la gestión ambiental aplicada al transporte, necesitamos tener una idea básica o una idea clara de qué es lo que se trata el tema del medio ambiente. Para lo cual, dentro de este tema, que es la gestión ambiental, sus generalidades e introducirnos al tema de gestión ambiental como tal, vamos a hacer una pequeña introducción, una definición de gestión ambiental, la diferencia de un plan versus una gestión ambiental, la evolución de la gestión ambiental, a qué llamamos ese tema de la economía de frontera, a que llamamos la ecología profunda, seguido de a que nos referimos sobre la protección ambiental y cuáles son las gestiones o los recursos dentro del sistema ambiental y el ecodesarrollo, y los factores que determinan también todo o lo que engloba el tema de la gestión ambiental. Pues bien, dentro de la introducción podremos decir que a raíz de hace 4 décadas atrás, 5 décadas atrás, podemos ver que existe una población mundial que no se preocupaba estrictamente del cuidado del medio ambiente, y menos aún conocer el tema de la gestión ambiental. Sin embargo, la naturaleza también reaccionaba al uso, goce y desperdicio de la humanidad en ese entonces. Evidentemente la despreocupación de la población mundial dio como consecuencia el tema de derrames de petróleo, emisiones de CO2. Producto de eso también aparece el efecto invernadero, la lluvia ácida, la contaminación de océanos. Producto de eso también el cambio climático, la capa de ozono, la contaminación del agua y por ende un desperdicio total de ciertos recursos vitales para la humanidad, en este caso la energía y la desertificación, pero sobre todo el agua potable. Ahora, bajo esta introducción podríamos decir o analizaríamos que al haber una población mundial que solamente se preocupaba por el consumo masivo de los recursos naturales, ¿verdad? No había un tema de gestión responsable o determinante, ¿sí? Que pudiera establecer cuáles serían los efectos a futuro respecto a cómo cuidar o a cómo gestionar los mismos recursos. Producto de eso, ya en la década de los 70 recién se presentaron ya manifestaciones en donde se daba cuenta o se visualizaba de que el ser humano estaba empezándose ya un poco a preocupar luego de que, como les he dicho anteriormente, la naturaleza empieza a reaccionar, digamos así, respecto a este tema de la contaminación masiva. Ahora bien, tenemos aquí una definición de gestión ambiental. ¿A qué denominamos gestión ambiental o gestión del medio ambiente? Decimos que es un conjunto de diligencias conducentes al manejo del sistema ambiental. Más adelante conoceremos de qué se refiere este manejo del sistema ambiental o exclusivamente qué es un sistema ambiental, para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico de una población, el uso racional de los recursos, su protección y la conservación del ambiente. Aquí podríamos también hablar un tema ya en el ámbito estrictamente ambiental, sobre el tema de la sustentabilidad y la sostenibilidad, que lo hablaremos más adelante. Colby, ¿sí?, un investigador ambientalista, define a la gestión ambiental como el campo que busca equilibrar la demanda de recursos naturales de la tierra con la capacidad natural del ambiente, ¿no? La capacidad natural. Y esta, a su vez, debe responder a esas demandas en una base sustentable. Les pongo un ejemplo, queridos estudiantes. Si tenemos en una hectárea, ¿sí?, 1000 metros cuadrados,
un terreno con varios árboles, ¿sí? Bajo este terreno, sí, encontramos una vivienda en donde su propietario subsiste de la venta de los árboles, ¿no? Por lo general, cuando hablamos de una sustentabilidad, es decir, dejar para que las generaciones futuras puedan utilizar el mismo recurso natural de la misma cantidad, ¿no es cierto? Y que esa misma generación también deje para la que viene, ¿no es cierto?, el recurso para que siga disfrutando, para el disfrute y el goce del mismo. Bajo esa perspectiva, Colville entonces dice que, volviendo al ejemplo del señor dueño de una cabañita o de una casa en donde tiene 1000 metros cuadrados o 1 hectárea, ¿no es cierto?, en donde él saca su recurso natural para poder sobrevivir, en este caso, la madera, pero a su vez tiene una responsabilidad de gestión con el ambiente. ¿Cuál sería? En la base de la sustentabilidad, sería entonces de que a la par de que él saca 50 árboles para satisfacer sus necesidades económicas, también lo puede hacer que ya no sería saca 50, pero siembra 100 árboles más. Es decir, Colville lo que trata de definir dentro de la gestión ambiental es tratar de mantener un equilibrio con la naturaleza. No estamos diciendo que no podemos vivir de la naturaleza. Lo que estamos diciendo, o Colville lo determina dentro de esta definición de gestión ambiental, que la capacidad de gestión que debe tener el ser humano en cosas muy pequeñas pueden hacerlo a través de una forma equilibrada, es decir, una demanda equilibrada de recursos. Ahora bien, para nosotros poder establecer lo que determina Colville, ¿verdad?, nosotros tenemos que hacer una diferencia entre un plan versus una gestión ambiental. No es lo mismo un plan a decir una gestión ambiental. Cuando hablamos de un plan ambiental, ¿sí?, tomamos medidas de prevención y control, corrección de una contingencia ambiental y hacemos un seguimiento, una evaluación y un monitoreo. En cambio, en una gestión ambiental, dentro de la gestión ambiental, elaboramos el plan, vemos directrices, lineamientos y políticas e implementamos. Para su mejor entendimiento o su mejor comprensión, vamos a poner un ejemplo. Dentro del plan ambiental, es decir, yo tengo una ribera del río cerca de mi casa. Sé que ese río me provee de agua, no potable, sino agua del riachuelo, ¿no es cierto? Agua pura, natural, sin intervención todavía del ser humano, ¿verdad? De la mano del hombre. Y yo tomo mis medidas de prevención. Para eso, en una hoja, en una matriz, yo tengo que hacer un plan. ¿Sí? ¿Qué pasaría si al agua le cae arsénico? ¿Qué pasaría si al agua más arriba del riachuelo o río más arriba, ¿no es cierto?, vienen vehículos y se ponen a lavar vehículos y, como corre el río, ¿no es cierto?, esa agua yo la voy a consumir. Es decir, ¿cuáles son las medidas de prevención y control o de corrección, a su vez, si es que en el caso de que el agua del río está potencialmente yéndose a contaminar, ¿no es cierto? Y producto de ese plan, hago otra matriz en donde a través de un seguimiento, en una evaluación y un monitoreo, ¿verdad?, evalúo si al mediano o largo plazo ha funcionado mis medidas de prevención, ¿no es cierto? Volvemos al ejemplo del río o del riachuelo. Sí, como medida de prevención voy y pongo un letrero y digo, de esta agua estoy tomando, por ejemplo, sí, prohibido lavar vehículos, bañar animales de carga, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos de la gestión ambiental, significa que ese plan ambiental, es decir, en donde tomé las medidas de prevención, en donde hice un checklist, ¿no es cierto?, es decir, un chequeo de mi lista, ¿no es cierto?, en donde pude prever las contingencias, ¿verdad? Yo ese plan lo adhiero a una gestión, es decir, mi plan tendrá después directrices, lineamientos y políticas. Me quedo ahí. Cuando hablamos que una vez, volvemos al ejemplo del río, una vez que yo tenga las medidas de prevención, haya prevenido que me contaminen el río, y si se empezó a contaminar, tomo las correcciones posibles,
le hago un seguimiento, le hago una evaluación y un monitoreo y veo que todas esas medidas de control dentro de mi plan ambiental están funcionando, sí, tomo ya directrices. Voy al gobierno autónomo descentralizado de mi cantón, ¿no es cierto?, de mi lugar donde yo vivo, sí, y planteo ciertas exigencias o ciertos puntos que se debería tomar para evitar que ese río a mediano y a largo plazo se contamine, ¿sí? Y yo poder seguir sirviéndome de ese recurso natural. Igualmente, dentro de las políticas ambientales, eso lo hacen los gobiernos autónomos descentralizados, las juntas parroquiales, ¿no es cierto?, que pueden dar por iniciativa, inclusive la propia Constitución lo establece, que más adelante lo veremos, ¿verdad?, políticas y lineamientos, ¿no? Como los ciudadanos hoy por hoy, gracias a la Constitución, podemos implementar políticas en las cuales, a beneficio de nosotros los seres humanos y de todo el entorno, digamos así, o el hábitat, ¿verdad?, que circunda en ese río, ¿no es cierto?, de todos los que nos servimos del río, puede permitir la no contaminación o dejar de contaminar. Igual, implementar este tema de gestión ambiental tiene mucho que ver también con un proceso de seguimiento, evaluación y monitoreo. Ahora bien, ¿cómo a través del tiempo ha evolucionado el tema de la gestión ambiental? Hay diferentes etapas de la progresión para comprender qué problemas ambientales, cuáles son sus causas y qué corresponde, ¿no es cierto?, respecto a describir cuál es la relación fundamental entre el hombre y la naturaleza. La gestión ambiental, como decíamos antes y como lo determinaba Colby, si ustedes lo recuerdan, ¿no es cierto?, en las láminas anteriores, Colby determina que hay que buscar un punto de equilibrio en donde yo me pueda servir de la naturaleza, pero a su vez también la naturaleza se sirva de mí. Es decir, logrando en el tema del señor con la casita y las hectáreas, ¿no es cierto?, los 1000 metros cuadrados en donde tiene el árbol, ¿no es cierto?, la naturaleza. Yo me sirvo de la naturaleza, pero yo, ¿qué le retribuyo a la naturaleza? Y parte de eso, ¿cuál sería la gestión ambiental? Ayudaría a describir eso. ¿Cuál es la relación muy íntima de nosotros los seres humanos con la naturaleza? Ahora bien, para hacer este análisis hay dos esferas y dentro de eso también entra la economía de frontera. Pero antes de eso, como ustedes ven aquí en la lámina, nosotros vemos que hay dos ramas filosóficas de las cuales podríamos determinar cuál es el equilibrio exacto entre la naturaleza y cuál es el equilibrio exacto entre la naturaleza y el ser humano. Hay una relación antropocéntrica, ¿sí? Hay un análisis filosófico antropocéntrico. ¿Qué significa esto? Es decir, el hombre, el centro de todo. Y bajo esa estructura filosófica ambiental que podríamos determinar aquí, podríamos determinar de que el antropocentrismo, es decir, el hombre, el centro de todo, ¿verdad?, toma actitudes a raíz de la época de los 70s, 4 o 5 décadas atrás, cuando no se hablaba estrictamente sobre el ambiente, no había una preocupación, ni siquiera se hablaba de una gestión ambiental. Bajo esta visión, lo que se hacía era de que hay una dominación entre países industriales, ¿sí? Hay una oferta infinita de recursos, hay un receptáculo de subproductos, es modificado el recurso, es manipulado, ¿no es cierto? Y no hay una estricta, visión de naturaleza como tal, ¿sí? Seguido a eso, ya en la época del siglo XX, el siglo XXI, ¿sí?, el hombre en su visión antropocéntrica contra la naturaleza, ¿no es cierto?, con su visión a favor o en contra de la naturaleza, se apoya en una tecnología para resolver ciertos problemas. Y obviamente nos pone en desventaja a ciertos países dominantes con ciertos países que estamos en proceso de desarrollo, ya no hablamos de un subdesarrollo, sino en proceso de desarrollo, y obviamente son vulnerables, nos convertimos en países sumamente vulnerables.
con demasiados recursos, pero sin una gestión ambiental buena para poder aplicar y salvaguardar esos recursos naturales, pero también servirnos de ese recurso. Como les decía, la otra visión filosófica, hablamos sobre una ecología profunda, o si no, el tema de que la naturaleza es el centro de todo. Bajo esta visión, dentro de la gestión ambiental, podríamos determinar que la ecología profunda o poner a la naturaleza en el centro de todo, digamos así, de todo nuestro universo o de toda la subsistencia humana, sí, muchos movimientos políticos y sistemas éticos de valores han empezado a aparecer. Como les decía al principio de la clase, los movimientos políticos y sistemas éticos de valores empiezan ya en la década de los 70 a establecer de que el consumo excesivo de los recursos provoca contaminación, provoca muerte, provoca hambre, desaparición de diversidades completas, de biodiversidad completa. Al igual que la reducción de especies en una población determinada, ¿no es cierto? Y sobre todo en el tema regional, como lo decíamos en la anterior lámina, ¿no es cierto? Hay una autonomía birregional económica orientada al no crecimiento, ¿sí? Y una inviabilidad. Muchos países que están desarrollados, ciertos países lo acogen bien, el tema de una ecología profunda, hacer una gestión ambiental aplicada eminentemente a lo ecológico, a lo verde. Pero la mayoría de países, las grandes potencias, sobre todo lo que tiene que ver China, Estados Unidos, Japón, ¿no es cierto? Ellos más bien privilegian lo que anteriormente hablábamos, ¿no es cierto? Apoyan su respaldo en la tecnología y creen que esa economía de frontera, ¿no es cierto?, limitada por ciertos negocios o cierta oferta de recursos infinitos sin que crean que eso no se va a agotar, el recurso natural, ¿no es cierto?, de una u otra forma, no le dan mucho optimismo o no le dan mucha capacidad al tema de que una gestión ambiental bien llevada, bien conllevada, ¿no es cierto?, puede resultar exitosa. Dentro lo ecológico, lo verde no vende para las grandes industrias, más bien es un despilfarro de dinero, es decir que la naturaleza no se va a acabar, los recursos naturales que provee nuestra naturaleza, entonces se convierte también en un debate y por ende estos movimientos políticos han creado ciertos sistemas éticos de valores en donde establecen de que, como decía Colby, mantienen un equilibrio, ¿verdad? O tratan de decir al mundo entero de que sí, la naturaleza y el hombre pueden convivir de una manera equilibrada. Ahora bien, cuando hablamos de protección ambiental, tenemos 3 elementos que nosotros tendríamos que analizar. La institucionalización del medio ambiente, que ya lo tenemos nosotros, siendo la Constitución nuestra del 2008, una de las más avanzadas en el tema de los derechos de la naturaleza, pero que a la práctica, en la práctica, digamos así, no se está cumpliendo. El control de daños, ¿no es cierto? Y el costo adicional y no reutilizable, ¿no? O no redituable. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de la institucionalización del medio ambiente, ¿sí?, entran 2 elementos, ¿no? Agencias de protección ambiental y los estudios de impacto ambiental. Por ejemplo, dentro del Ecuador, un ejemplo claro de la institucionalización del medio ambiente es el Ministerio del Ambiente, ¿sí?, que es creado a través de un acuerdo ministerial, ¿verdad? Y, de un decreto presidencial, ¿no es cierto?, toma acciones a través de acuerdos ministeriales, ¿sí?, y es el encargado de autorizar a ciertas empresas, ¿no?, que realicen estudios de impacto ambiental, ¿verdad?, ¿con el objeto de qué? Con el objeto de que se cumplan con ciertos estándares ambientales que lo determina el Código Ambiental, ¿no es cierto?, como también lo determina la propia institución, en este caso el Ministerio del Ambiente.
Otro de los elementos que deberíamos tomar en cuenta es el control de daños, ¿no? Hasta dónde nosotros podemos dejar que se contamine un hábitat, un medio ambiente. Y ver hasta dónde se puede, dentro de la aceptación y viabilidad económica a corto plazo, ver hasta dónde podemos aceptar ciertas reparaciones de manera monetaria, de manera pecuniaria. Ahora, y también el otro elemento que es el costo adicional o no redituable. ¿Qué significa esto? Es decir, la tecnología omnipotente. Es decir, poner a la tecnología a la naturaleza, ¿no es cierto? Ya no solo como versus el hombre, sino también ahora qué significa cuidar la naturaleza desde el ámbito del siglo XXI y aplicando tecnología de última generación, ¿no? Permite un plus, permite un costo adicional. Aplicar la tecnología, en este caso, ¿es rentable para una empresa? ¿No lo es? Entonces, son tres elementos que dentro de la protección ambiental y dentro de la gestión ambiental se debe tomar en cuenta. Ahora, ¿qué pasa cuando tomamos ya como referencia un recurso en específico? ¿Sí? ¿Qué pasa con los recursos naturales? ¿Qué pasa cuando nosotros nos adentramos ya a gestionar la protección de un recurso, ¿no? Debemos tomar en cuenta ciertos elementos. El agotamiento de recursos, la contaminación, la degradación del capital natural. Otro de los elementos es la administración eficiente de los recursos naturales, ¿sí? Me permite a mí, dentro de la administración de los recursos, gestionar y llevar réditos. Es decir, volvemos a lo que hablábamos acá, el costo adicional y no el redituable. Es decir, hasta qué punto la tecnología omnipotente me ayudaría de una manera eficiente a la administración de los recursos naturales. ¿Sí? Las organizaciones o las ONGs, ¿sí? Sin fines de lucro, en donde perfeccionan técnicas y metodologías. En nuestro país siempre ha sido intervenido por ONGs, ¿no es cierto? Organizaciones no gubernamentales de protección de derechos humanos. Así tenemos, por ejemplo, la FWW, ¿no es cierto? Fundación Natura, ¿qué más? National Geographic, en donde son algunas ciertas ONGs, ¿no es cierto? Discovery también, en donde ellos se preocupan o hacen muy constantemente este tema de la gestión de recursos, ¿no? Y perfeccionan técnicas y metodologías que nos han ayudado de una u otra forma a potencializar y a proteger de mejor manera el recurso natural, pero también gestionando para poder servirnos del dicho recurso, ¿no? Otro de los elementos también tenemos la eficiencia global, la eficiencia de conservación, la restauración y el monitoreo. Volvemos entonces a lo que hablábamos respecto a el plan ambiental versus la gestión ambiental, es decir, medidas de protección y control y corrección y dentro de una contingencia ambiental, ¿no es cierto? También el principio contaminador-pagador y el uso de tecnologías limpias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del principio contaminador-pagador? El que contamina, paga. Para el derecho ambiental, para el tema de litigios en materia ambiental, siempre la carga de la prueba, quien le corresponde probar, en este caso que no contaminó, ¿no es cierto?, es a la persona a la que se le acusa que contamina, ¿sí? Bajo esta técnica, digamos así, o bajo este principio, ¿no es cierto?, tenemos este principio contaminador-pagador, es decir, tú contaminas, tú pagas, ¿no? Y el uso de tecnologías limpias para poder tener una gestión de recursos adecuada. Dentro de ese uso de las tecnologías limpias, podemos hablar sobre el tema del ecodesarrollo, ¿sí? Ustedes se preguntarán, profe, pero ¿cómo es de que yo puedo implementar una empresa mediante la cual yo pueda establecer que voy a tener ciertas ganancias y va a ser exitosa mi empresa si aplico ciertas medidas de uso de tecnologías limpias
o cómo poder llegar a tener una gestión de recursos dentro del área ambiental de una manera eficiente, de conservación y de restauración, y sobre todo utilizar uso de tecnologías para un monitoreo constante. ¿Sí? Bajo este tema entonces aparece el ecodesarrollo. El ecodesarrollo, siempre cuando ustedes hablen o cuando ustedes escuchen la palabrita ecodesarrollo, hablamos sobre un desarrollo sustentable. Ocupar el recurso, ¿sí? Utilizar dicho recurso en la misma cantidad, pero también dejar el mismo recurso para las generaciones futuras, ¿sí? Que aprovechen lo mismo que yo aprovecho ahora en el 2021, que está el 2020, voy a aprovechar en el 2021 y de aquí a 30 años más, ¿sí? Bajo este tema, el ecodesarrollo entonces tiene un criterio de protección ambiental siempre, ¿sí? Porque está relacionado con el tema del desarrollo sustentable, y bajo el tema del desarrollo sustentable hablamos de una protección amplia ambiental, ¿no? Es una economía abierta, es decir, yo puedo utilizar cualquier material, cualquier cosa dentro de economía abierta, ¿sí? Puedo vender desde $1 hasta millones de dólares y puedo participar con una economía muy amplia en cualquier sector, puede ser el textil, el industrial, el de transporte, ¿no es cierto? El ecodesarrollo también me permite levantar gestiones y acciones que me cuestan a mí en este momento, pero a largo plazo, ¿no es cierto? Tienen un monto determinado de dinero, pero a largo plazo me permite prevenir ciertas inestabilidades o ciertos daños que yo le pueda causar a la naturaleza a futuro. Con el ecodesarrollo también puedo establecer ciertas culturas y aplicarlo a cualquier sociedad. Es decir, yo puedo hacer ecodesarrollo con una comunidad cháchila, como también lo puedo hacer el ecodesarrollo en el barrio de San Juan con mis vecinos del barrio, por ejemplo, ¿ya? El ecodesarrollo va de la mano de lo que hablábamos del antropocentrismo, ¿no es cierto?, con el ecocentrismo, ¿sí? Y esto quiere decir de que lo ecológico es el centro. Para el siglo XXI, ¿no es cierto? Y en este caso desde el 2020 en adelante, y bueno, y sobre todo con este tema de la pandemia, creo que hemos aprendido mucho a reutilizar muchas cosas, ¿sí? Lo ecológico se está convirtiendo en el centro de todo, ¿no? Lo ecológico es más caro, lo ecológico es más versátil, lo ecológico, lo verde, ¿no es cierto?, está de moda, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa perspectiva, también el ecodesarrollo ayuda a tener una interacción con todos estos elementos, ¿no? Y bajo el ecodesarrollo también es tan dúctil, es tan maleable que resiste a cualquier cambio, ¿sí? Inmovilidad, a la política y cultura. Un ejemplo de eso es lo que estamos pasando ahora en la pandemia. Muchas microempresas han optado o le han apostado al tema del ecodesarrollo o a su vez al tema del ecoturismo, ¿no? Como una tablita de salvación a esta crisis, ¿verdad? Porque nos hemos dado cuenta que aquí encerrados en 4 paredes, sí, si bien es cierto, es cemento, ¿ya? Pero siempre el ser humano necesita aire, necesita escuchar agua, y sobre todo el ecodesarrollo es una de las actividades dentro de la gestión ambiental y sobre todo en la invención de empresas, ¿no es cierto? En la inversión también nacional e internacional, le han apostado mucho a esto del ecodesarrollo. ¿Por qué? Porque es muy versátil, es muy dúctil y entra en cualquier política y en cualquier cultura, lo decíamos también, y en cualquier sociedad. Ahora, ¿cuáles serían entonces los factores determinantes para una buena gestión ambiental? ¿Sí? La mayoría de las empresas reformuló su enfoque con la relación del medio ambiente. En ciertos momentos por presiones a veces ejercidas por ciertos segmentos de la sociedad. Vuelvo y repito, el antropocentrismo está pasando de moda.
¿sí? Hoy por hoy el medio ambiente es el que está a la vanguardia, ¿sí? De ciertos complementos o ciertos elementos de la vida diaria de nosotros los seres humanos. Pero sí ha costado a ciertas potencias el reconocer eso. Y por ende ciertas presiones de ciertos segmentos de la sociedad, por ejemplo, las protestas que se han dado en la reunión de los G20. ¿Qué significa la reunión de los G20? Los países más poderosos y más grandes del globo terráqueo, ¿sí? Es decir, son 20 países en donde acumulan el mayor capital y tienen el mayor porcentaje de recursos naturales, ¿no? Bajo esa perspectiva, ciertos segmentos de la sociedad plantean de que la naturaleza no es un negocio y producto de eso se ha determinado que la gestión ambiental tiene que tener otro tinte, ¿no? Tiene que ser verde, tiene que ser productivo, no tiene que morir, tiene que alimentarnos, pero mantener ese equilibrio, ¿sí? Bajo este tema, entonces, hay factores que determinan la gestión ambiental, ¿sí? Y que son la presión de la sociedad, un gobierno, ¿sí? Ustedes saben por el tema de que estamos en una frontera, tenemos un recurso natural, poseemos, ¿no es cierto? Hay un gobierno que también lo lidera. Les pongo un ejemplo. En algún momento, ciertos grupos sociales ambientalistas protestábamos respecto al tema del Yasunidos. No sé si ustedes recuerdan. Sí, entonces la acción que vino desde un cierto sector de la sociedad, que éramos un grupo de ambientalistas y conocedores del tema en materia de derecho, ¿no es cierto? Entonces, en materia legal respecto al ambiente, hacíamos presión para que el Yasuní no se explote sus yacimientos de petróleo, ¿no? Que a la vez eso al gobierno le favorecía porque había ciertos millones de dólares en donde el Yasuní podría darnos un futuro, digamos así, ¿no? Entre comillas, pero la presión de la sociedad contra un gobierno derrochador, contra un gobierno de que no ama la naturaleza, hace de que cierto grupo social logre este planteamiento y logra que el gobierno plantee esto del Yasunidos, ¿no? Ahora bien, que no sirvió de nada tampoco porque no hubo esa acogida, si bien es cierto de la ciudadanía sí, pero lastimosamente para el gobierno simplemente fue una coyuntura, fue una fiebre del momento y se acabó. Bajo esa perspectiva también eso exige que exista una mejora de la tecnología al servicio del medio ambiente, ¿sí? Y también que los costos los costos de mercado y el propio mercado fluctúen también o varíe dependiendo la utilidad que se le dé a cierto recurso natural. ¿Sí? Hasta ahí, queridos estudiantes, espero que esta introducción a la gestión ambiental nos deje muy claro sobre ciertas cuestiones, ¿verdad? De cómo se podría manejar y que sí es posible manejar una gestión ambiental equilibrada, ¿no es cierto? Que podemos servirnos de la naturaleza, pero también que a la par nosotros, si tenemos una visión de empresa, podríamos ser muy exitosos al realizar este tipo de gestiones, ¿no? No se olviden, evaluar, monitorear, evitar, ¿no es cierto?, cualquier daño ambiental y sobre todo utilizar tecnología de punta para ayudar a la naturaleza a evitar algún daño, ¿no es cierto? Y sobre todo saber que sí lo podemos hacer. Hasta aquí, muchísimas gracias.